y cartón. Vamos a ver que el papel y el cartón son uno de los productos que también se utiliza muchísimo ya en el diseño inmobiliario. Si vemos la historia del papel, pues al final es una pulpa de madera de la cual nosotros pues obtenemos su celulosa, ¿no? En la antigüedad pues siempre se utilizaban papiros, cañas, especialmente en Egipto. Los chinos también lo utilizaron a partir del siglo segundo con Kai Lun Sun, perdón, y ahí utilizaban cortezas de árbol y redes de pescar para poder crear como una lámina, ¿no? No era tanto como la conocemos ahora, pero sí era una lámina de papel. Ya después en España llegamos a los 1150, especialmente en Valencia, donde viene la primera fábrica de papel. Después viene Italia, Francia, Inglaterra, ya a finales del siglo XV en Europa. Y después del siglo XVI ya se expande el uso del papel, ¿no? Al final recordemos que el papel se compone de fibras, tela, papel, papel, árboles, celulosa, y de acuerdo a a la mezcla que se haga, pues obtenemos ciertos tipos de productos. Por ejemplo, si juntamos tela con papel, pues podemos tener un papel algodón de alta calidad, ¿no? Estos son algunos ejemplos del papel en interiores y el papel en mobiliario. Vamos a ver que el papel tiene unas características muy específicas, ¿no? Es elástico, ¿no? Porque podemos trabajar con él y procesarlo de distintas maneras. Es también refractario, puede mantener ciertas temperaturas, pero, ojo, no estar en contacto con algo que haga flama, ¿no? Es poroso, tiene un color específico. Y ya cuando lo tenemos traducido, podemos ver que hay muchísimos tipos de papel, ¿no? Desde el siliconado, el papel tissue, arroz, preengomado, afiche, charol, china, el de filigrana, fotográfico, pergamino, transfer, vegetal. Hay muchísimos tipos de papel y estos se hacen con mezclas de fibras, como lo decíamos hace ratito con la tela, ¿no? ¿Cuáles son las características físicas importantes del papel? La primera es su peso o su gramaje, ¿no? Esto nos habla también de cuán delgado, cuán grueso es. Hablamos de la longitud de rotura, que quiere decir la cantidad de papel en metros que necesitamos para que se rompa una tira de papel por su propio peso. El desgarre, la rigidez. En este caso, rigidez se refiere a la resistencia al plegado, cuántas veces se puede doblar. Y de ahí vienen los doblez de pliegues, la cantidad de dobleces hasta que se rompa. Hablamos de porosidad, la cantidad de aire que atraviesa la muestra de papel, su blancura, la cual se mide en grados, la opacidad, que es su capacidad de dejar pasar luz, una estabilidad dimensional, que eso es súper importante cuando nosotros trabajamos con papel, que es si su tamaño se modifica cuando hablamos de ciertas condiciones ambientales, que pasa también con muchos materiales como la madera, ¿no? Que se contraen o se expanden de acuerdo a las temperaturas. Y por último, la planeidad, que es su capacidad de estar lisito. El proceso de fabricación es un proceso muy sencillo, muy simple, en el cual se mezclan fibras, o sea, si lo hablamos como muy general, es una mezcla de fibras con agua caliente, más ciertos químicos, se tamiza, se escurre, se prensa y se seca, ¿no? Ese es como el general. Si lo vemos ya aquí, pues primero tenemos que obtener la materia prima, que viene de fibras de madera. Las fibras de madera pueden venir de maderas blandas, que ya platicamos qué tipos de árboles son, o de maderas duras, para generar, por ejemplo, periódicos. También se pueden utilizar materiales vegetales como bambú, paja, incluso caña de azúcar. Podemos utilizar telas, como lo es el algodón o el lino. Y cuando hablamos ya de blanqueadores o colorantes, pues podemos hablar de tizas, arcillas, óxidos, por ejemplo el óxido de titanio se utiliza muchísimo, así como gomas y almidones que le permiten tener una forma específica.
Cuando vamos a fabricar la pasta, entonces, tenemos un proceso mecánico en el cual tenemos que retirar ya las cortezas, o bueno, la corteza del árbol para eliminar todas las bacterias. Recordemos que la corteza del árbol, antes de llegar al duramen, es precisamente lo que hacen, por ejemplo, los vellitos con nuestra nariz. Lo que hace es que se dedica a que no le entre al duramen todas esas bacterias, bichos y demás, y entonces el duramen va creciendo, los anillos crecen y la parte externa del árbol se va cayendo, que es como su piel, y esa es la que protege. Esa piel es la que tenemos que ir quitando, porque tiene todas las bacterias, los bichos, etc. Después se tiene que pasar por ciertos molinos que van a descomponer la madera en pulpas. La filtramos para poderla tener como una segunda capa de limpieza y se cocinan las astillas con los troncos con ciertos químicos. Ya de ahí pasa a los famosos digestores que nos permiten hervir todo esto en hidróxido y sulfuro de sodio que lo van a suavizar y van a generar ahora sí esta pulpa. Esa pulpa se va a tener que filtrar, añadir colorantes, lejías, etcétera, rellenos como lo ponemos aquí, y ya de ahí se va entonces a la planta. La segunda parte es entonces nuestro mezclado. En un cubo grandotote se bate la pulpa y ahí se le ponen tiza, rellenos químicos, como les decía, el óxido de titanio o ciertos elementos que se necesiten para características especiales. Aquí también se trabaja lo que les pongo aquí, que es el sizing, o sea, el encolado, que ese es importante para cuánta tinta absorberá en base a agua. No sirve como un secante, sino que es un encolado, se le ponen resinas o gomas. Y aquí es donde se especializa, por ejemplo, si es para impresiones. Para eso funciona el sizing. Si no es para impresión, probablemente no se le ponga. Ya que pasamos a la punta a la pulpa de papel, perdón, una máquina automatizada gigante bombea esta pulpa hacia una cinta móvil que tiene una malla donde se exprime por medio de un dispositivo de succión en la parte inferior. En algunos casos, estas máquinas pueden tener ciertas marcas que imprimen el papel. De aquí se pasa la prensa entre los rodillos, que también se conocen como calandras. Estos rodillos son de fieltro de lana normalmente, y los cilindros tienen vapor para eliminar el agua. Normalmente se utilizan entre 40 y 70 cilindros para poder eliminar el agua, evaporar el agua y que quede ya solamente nuestra materia prima. Y por último le damos el acabado, que es ya donde entran los carretes por el calandrado, se alisa y se aplana poniéndole ciertos acabados como brillo, suavidad, y también se le pueden agregar ciertos recubrimientos químicos o pegamentos superficiales. Y al final pues viene el rebobinado, donde se eliminan los defectos, se cortan las hojas, y aquí tenemos como ciertas definiciones. Por ejemplo, cuando hablamos de corte, hablamos de resmas. Una resma son hojas, son 500 hojas, media resma 250, cuarta 125, 500 y así. Y recordemos que también hay muchísimos formatos, ¿no?